Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Amén. Y si ya lo tenemos, la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversa prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Lo vamos a volver a leer. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El siervo Santiago, él está hablando de diversas pruebas o diversas tribulaciones que pueden venir a nuestra vida, pero no solamente él está hablando de las pruebas que puede ser la soledad, que puede ser la enfermedad, que por supuesto de esto vamos a hablar más adelante, de la enfermedad, sino que también se está refiriendo o se puede referir incluso al pecado, a nuestros propios pecados que podemos cometer siendo seducidos por este mundo de maldad, por este mundo podrido en el que estamos viviendo, por esta tierra que la verdad está tan contaminada de pecado que a veces ya no encontramos una salida. Entonces nos podemos referir o Santiago se refiere a diversas pruebas que pueden llegar a nuestra vida y cómo poder afrontarlas. Porque a veces no es como nosotros creemos que las tenemos que afrontar. A veces no es como nosotros pensamos de que vamos a salir bien cuando nos metemos en un problema. Y a veces porque creemos que vamos a salir bien, nos metemos aún más en el problema. Entonces él está diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando pases o cuando te encontres en diversas pruebas. Él quiere que nos gocemos en esa parte cuando estemos en la prueba. Pero esto no significa, hermanos, que nosotros vamos a andar buscando siempre la prueba. O nosotros vamos a andar metiéndonos en problemas con tal de estar en pruebas y estar gozosos en el Señor. No se trata de eso. Incluso Dios a veces permite la prueba para que nosotros podamos desarrollar ese carácter, esa fuerza de voluntad y ser unos cristianos más maduros. Porque eso es lo que quiere dar a entender Santiago. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A veces el Señor permite que la prueba llegue a nuestras vidas, pero es para eso, para poder madurar espiritualmente. A veces la gente cree que porque tiene 15 años, 30, 40 años en el Evangelio, ya es una persona vieja, y cuando dicen una persona vieja es porque ya son maduros espiritualmente, y muchas veces los que tienen 40, 30 años o 20 años o 15 años de estar en el Evangelio son los que son como más como niños. Muchas veces así pasa. Que no se les puede decir nada porque se les cae un pétalo. Que no se les puede hablar directamente como está la palabra escrita, porque se sienten ofendidos. Entonces muchas veces no significa que porque usted tenga muchos años en la iglesia o en el evangelio, significa que usted sea maduro espiritualmente. Me va a disculpar, pero es la verdad. A veces carecemos mucho de
de madurez espiritual. Pero ahí es el significado de las pruebas. Allí es donde llega la prueba, o lo que estaba diciendo Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, oiga bien, la prueba de vuestra fe, ahí es donde se prueba la fe. Y ya lo dije, pueden ser diversas pruebas, como dice la palabra. Puede ser cuando usted está solo, o sea, se siente solo, se siente desanimado, o nos sentimos desanimados, o incluso cuando estamos enfermos. Y déjeme decirle algo, hay muchos que creen, o algunos pocos tal vez, de que creen que la enfermedad no es una prueba. ¿Por qué? Porque dicen que la enfermedad es físicamente y no es espiritualmente, como dice Santiago aquí, que cuando nos encontremos en diversas pruebas, hay unos que creen que la enfermedad no es una prueba, sino que es algo normal que el ser humano le pasa, que se tiene que enfermar y que no es una prueba, sino que es algo físico, algo carnal, por decirlo así. No es algo espiritual. Pero yo me pregunto, y me imagino que usted también se va a preguntar, con lo que le voy a decir a continuación. Y si no es una prueba, una enfermedad, independientemente de qué sea la prueba, de qué sea la enfermedad, perdón. Si no es una prueba, entonces, ¿cómo pudiéramos interpretar lo que le pasó a Job? Y entonces, ¿cómo pudiéramos interpretar lo que Pablo tenía? No, es que lo que Pablo tenía era un aguijón, hermano. Ya me imagino usted imaginándose el aguijón, ¿no? Un aguijón, como ya ve que como las avispas o los alacranes o los escorpiones, como usted lo quiera llamar, el aguijón ese. Es simbólicamente el aguijón. Pero no dejaba de ser una enfermedad. Una enfermedad que hasta este momento no sabemos qué clase de enfermedad era. Algunos han dicho por allí que tenía algo en los ojos. ¿De dónde han sacado eso? Pues no sé. Pero lo que sí sabemos es que tenía una enfermedad. Y la pregunta es, ¿no era una prueba para él eso? Imagínese que tanto era el malestar que tenía por esa enfermedad que le pedía a Dios que se la quitara. ¿Y qué le dijo Dios? Usted lo sabe, porque usted es bien bíblico. ¿Qué le dijo Dios? Bástate de mi gracia. Pero Pablo también dijo, cuando estoy débil es cuando estoy más fuerte. ¿Por qué? Porque él se llenaba de la presencia del Señor, hermano. Él se mantenía siempre al nivel que Dios quería que él estuviera. A pesar de que él estaba pasando por esa prueba, por esa enfermedad. Él sabía que tenía que mantenerse allí porque sabía que Dios lo sustentaba y lo animaba y lo reanimaba a seguir adelante. Por eso le dijo, bástate de mi gracia. Era porque era la gracia del Señor que lo mantenía a flote día con día. Hasta el punto que dijo, he acabado la carrera. Ahora me espera la corona de vida. Y eso es algo que nosotros deberíamos de tener. Es la misma pregunta que pudiéramos hacer referente a Job.
¿Acaso no fue una prueba para él eso, una enfermedad? Amén. Y que este hombre no solamente fue una enfermedad, sino que perdió todo. Es más, si los pudiéramos tener presentes, les preguntaríamos si para ellos fue o no fue una prueba eso. Pero yo estoy 100% seguro que ellos dijeran que sí. Pero muchos creen de que una enfermedad no es una prueba. Y yo pienso que sí. ¿Y por qué estoy hablando tanto de la enfermedad? Bueno, porque hace días un hermano tuvo una noticia no muy buena. Y se me vino a mí el pensar o sentir de que dije yo, pero ¿por qué ¿cómo se dice? Entristecerse. ¿Por qué sentirse decaído? Animando al hermano. Y es ahí donde llegamos al punto aquí, hermanos míos, como dijo Santiago. Tened por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿Y por qué digo yo que una enfermedad puede ser una prueba? Porque, ¿sabe por qué? Porque así como aquel hombre que inventó la teoría de la creación o de la evolución, no me recuerdo muy bien, y se me viene un nombre a la mente, pero no lo quiero decir porque me puedo equivocar, pero uno de ellos fue que tuvo enfermo un hijo o una hija, y él le pidió a Dios que se la sanara. Y al final, el hijo o la hija falleció, y él echó la culpa a Dios porque no se la había sanado. Y aquel hombre, después de supuestamente creer en Dios, dejó de creer en Dios y mejor pudo creer en la ciencia. Y él fue el inventor de una de las teorías que le acabo de mencionar. Entonces esa es una prueba, hermano. La prueba de nuestra fe. Nosotros somos probados. Nuestra fe es probada. Y la prueba de nuestra fe produce paciencia. Eso es lo que dice el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Primero tenemos que pasar por el proceso, por la dificultad, sea cual sea la prueba, sea una enfermedad, como lo dije ya, sea económicamente, o sea por lo que estemos pasando, porque nuestra familia a veces no nos quiere, nuestros hijos no nos quieren. Es una prueba. ¿Por qué? Porque esa prueba, si no la sabemos vencer, si no sabemos pasar esa prueba, vamos a flaquear, vamos a desmayar, vamos a renegar en contra del nombre de nuestro Dios. Así como lo hicieron los israelitas. ¿Se acuerdan ustedes que Dios los increpó y les dijo, ustedes han hablado cosas feas sobre mí o en contra de mí? Por eso es que nosotros tenemos que vencer la prueba. Y tenemos las herramientas como poderlo hacer, no es que no las tengamos. Y aparte que tenemos las herramientas, tenemos a alguien poderoso para ayudarnos. Por eso es que nosotros tenemos que estar confiados, hermanos. Yo sé que es difícil, porque a veces hay situaciones bien difíciles, muy, muy difíciles. Hay hermanos que están en situaciones bien, bien precarias, que tal vez usted ni se imagina, tal vez yo ni me imagino. Hay gente que vive muy mal y la está pasando demasiado mal. Hay gente que también tiene una enfermedad degenerativa o terminal y sienten que ya no pueden más. Pero esa gente necesitan saber
de que no están solos. Tal vez tal vez usted y yo no podemos estar con ellos allí, pero quien sí está con ellos allí es el Espíritu Santo, que los anima a seguir adelante. Y es de allí donde nos tenemos que agarrar. ¿Usted cree que fue fácil para aquel hombre, para Lázaro? ¿Se acuerda usted de Lázaro? Del rico y Lázaro, no del otro Lázaro. Que dice la palabra del Señor que era pobre, era mendigo o mendigo. Mendigo. Era mendigo, ya lo dijo la hermana. Y dice la palabra del Señor que estaba todo lleno de llagas. A pesar que no tenía ni dónde vivir, ni dónde dormir, ni qué comer, estaba enfermo. Ese hombre estaba pasando por una prueba bien dura, bien difícil. Pero en su corazón, él había creído en alguien. ¿Y qué pasó? Sí, por supuesto que sufrió, como dice la palabra del Señor. Pero tuvo que llegar el momento en que tenía que partir. Y al final, ¿cuál fue el resultado de esperar en Cristo, de esperar en Dios? Dice la palabra del Señor que él estaba siendo consolado allá arriba. Mientras el rico, que ni quería que las migajas se comiera el pobre hombre, mientras él disfrutaba con sus amistades, después que este hombre murió, fue sufrimiento para él. Y por eso es que dice aquí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo, oiga bien, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y como dice un dicho, que la paciencia es la madre de la ciencia. Así dice el dicho. Pero lo que sí estoy seguro es que la paciencia nos va a ayudar a afrontar muchísimas cosas. Y la paciencia es algo difícil de poder lograr o de poder conseguir. Estemos buenos o no estemos buenos, estemos sanos o no estemos sanos, tengamos o no tengamos dinero, comamos o no comamos. La paciencia, yo pienso que la paciencia es una virtud, hermanos. Y no cualquiera. Oiga bien lo que voy a decir, para no hacerme a un lado. Y no cualquiera tenemos paciencia. Hay veces que uno quisiera agarrar al hermano como dije, del buche. Amén. La paciencia es una virtud. Pero ¿cómo vamos a tener la paciencia? Aquí lo dice el versículo 3. Sabiendo, oiga bien, sabiendo que la prueba, es que ese es el objetivo de la prueba. Hay gente que dice, es que yo no sé por qué paso solo en prueba. Es porque todavía no, en primer lugar, no tiene suficiente fe. Y lo segundo es que no tiene suficiente paciencia. Todavía anda de rebelde. Todavía queremos agarrar a la vecina del pelo. Todavía nos queremos pelear con el vecino. Y sabiendo, oiga bien, es que somos conocedores de eso. Es que somos conocedores. Es que no, si nosotros dudamos o ignoramos esto, es porque no leemos la palabra. Y sabiendo, oiga bien, y sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. ¿Cuántas cosas no le hicieron a nuestro Señor Jesucristo? Le hicieron un montón de cosas. Y él que tuvo paciencia. Tuvo paciencia y amor. ¿Pero por qué? ¿O por quién? Por usted, amigo. Por usted, amiga, que me ve. Por usted, hermano. Y por mí.
Tuvo paciencia por todo. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que cumplir un objetivo que su papá le había mandado hacer. Él tenía que tener ese coraje, esa paciencia para poder llegar a aquel madero por usted y por mí. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que ahora hacemos la cara para un lado cuando nos hablan de la palabra del Señor. Y dígame una cosa, amigo y amiga que me ve. ¿Quién va a dar la vida por usted? ¿Quién? Dígame. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando no hay problema, cuando no estamos en una angustia, todo mundo le dice, allí voy a estar yo cuando me necesites. Cuando estés en problema, allí voy a estar yo para ayudarte. Cuando estés en el hospital, allí voy a estar yo para alcanzarte agua. Cuando te quieran hacer daño, allí voy a estar yo para meter las manos por ti. Y eso lo dicen cuando no hay problema. Pero cuando vienen los verdaderos problemas, ahí se va todo mundo. Entonces yo le pregunto, amigo y amiga, ¿usted cree que otra persona diera la vida por usted? O le voy a hacer la pregunta diferente, ¿o usted diera la vida por otra persona? ¿Verdad que no? Yo sé que algunos han de estar diciendo ahí, por mis hijos sí. Bueno, ojalá no se encuentre en una situación de esa para probarlo a ver si es verdad. Pero primeramente Dios que no. Pero yo le voy a decir algo. A la hora de la verdad, como decían allá en mi país, a la hora de los que hubo, a la hora de los que hubo, ahí es donde de verdad se ve el coraje. Y si es cierto que usted va a dar la vida por un familiar, por un amigo, por lo que sea. Pero Cristo, Él no escatimó su vida. Dice la palabra del Señor que siendo rico se hizo pobre. Y ahora nosotros nos hacemos los indiferentes, nos hacemos superiores a Él, cuando en realidad nosotros no somos nada. Simplemente somos basura prácticamente. Disculpen la palabra, pero prácticamente eso somos. Somos engreídos, somos creídos, somos egoístas, embusteros. Muchos trafican con la palabra del Señor. Eso es lo que somos. Pero no le damos el lado o la gloria que Él se merece. Nos cuesta y mucho. Pero el hermano Santiago aquí está diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo. Hay que gozarse, hermanos. Hay que gozarse cuando estemos en la prueba, cuando estemos en la dificultad, cuando estemos en la enfermedad. Hay que gozarnos. Por supuesto, no nos vamos a estar riendo porque estamos enfermos, pero sí tenemos que estar seguros que tenemos una paz que, como dijo Pablo, yo prefiriera, dijo, o quisiera morirme y estar con Cristo hoy mismo. Así dijo Pablo. Pero por causa de quién, de vosotros, dijo, es necesario que yo esté aquí. Entonces, como dijo también Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí es donde se cumple tener por sumo gozo cuando estés en diferentes dificultades, sea enfermedad o sea lo que sea. Sino que muchas veces hay hermanos que a veces un medio problemita o algo que les ha pasado, algo leve, por no mencionar otras cosas, la verdad, para no entrar en controversia. Cuando uno les pregunta, hermano, ¿y cómo está? Ay, hermano, estoy bien fregado, dice. Estoy bien achicopalado, dicen uno. Viera que ya no quiero seguir adelante ya.
Empezamos a renegar y empezamos a renegar de Dios. Y allí es donde la prueba de vuestra fe produce la paciencia. Tenemos que tener paciencia. Cuando viene una tormenta, dure lo que dure la tormenta, va a tener que pasar. Sí o sí. Y después viene la calma. Hay una alabanza que a mí me ha gustado siempre que se llama Paz en la tormenta. Y puedes tener paz en la tormenta. Vea lo que dice el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. Oiga bien. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seamos rectos y cabales, que seamos honestos, no mentirosos. Que no andemos sobre el hermano con ventaja y alevosía. Porque así somos. Mientras nos están ayudando, somos una miel. Una miel que todo se le pega. Pero ¿qué pasa cuando el hermano necesita? Allí ya allí hasta decimos, bueno, ni sé ni cómo se llama ese varón y a mí por qué me están diciendo. Para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sabiendo que la fe produce, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Para llegar a qué? A la estatura del varón perfecto. Cosa que es bien difícil. Bien difícil. Y ya para ir terminando, vamos a leer el último versículo que me gusta. Bueno, todos me gustan, pero me gustó también. El 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido el que la prueba, oiga bien, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Ama usted a Dios? Le pregunto, ¿ama usted a Dios? ¿O solamente cuando va los domingos a la iglesia es que lo ama? Amigo y amiga que usted me está viendo y me escucha, ¿ama usted a Dios? ¿Cree en Dios? Porque la gente solo que dice, sí creo en Dios, pero hacemos cosas como que si no creyéramos en Él. Dios le está dando oportunidades a usted que no tiene a Cristo en su corazón. Yo le voy a decir algo, después no se lamenten. De hecho, hoy estuve viendo algo que supuestamente se está agendando para el 2030 o 2032, que no quiero hablar mucho de eso, pero cosas que están haciendo las sociedades secretas y donde todo se va a poner bien complicado. ¿Ha oído usted en Apocalipsis, no? Que todo se va a poner caro. Pues por ahí va la cosa. Y no solamente por ahí. La ciencia se ha multiplicado, la tecnología y todo. Hoy no podemos vivir sin la tecnología. Usted ve a esos niños hoy, ellos manejan mejor el teléfono que usted. Y cuando usted se los quita, no, hombre, es lloradera la que les agarra. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos a eso.
Y como dice el versículo 3, sabiendo y sabemos que eso le hace daño a ese niño, somos bien alcahuetos como padres, como abuelos, como tíos, como sobrinos, como lo que sea. Somos bien alcahuetos y les permitimos todo, pero después el problema para ellos. Entonces dice el 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Oiga bien, eso produce la prueba de la fe. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo le pudiera decir algo a mis hermanos que me ven. Nosotros ya tenemos la corona de vida, solamente tenemos que mantenernos firmes. Sí, porque ya la tenemos, la verdad. Solo tenemos que mantenernos firmes hasta, como dijo Pablo, hasta terminar la carrera o hasta cuando Cristo venga. Mantengámonos ahí, hermano. Yo sé que es difícil. Vienen a veces pruebas, como decía el mensaje. Pero no es imposible que no las podamos vencer si tenemos a alguien poderoso. Pero usted, amigo y amiga que me ve, usted todavía no tiene la corona de vida. Usted no la tiene. ¿Quiere esa corona de vida? Busque al Señor. Dice que Dios le va a dar esa corona de vida a los que le aman. Usted no me vaya a decir que lo ama si usted anda haciendo otras cosas que no debe. Eso no es amar a Dios. Amar a Dios es hacer su voluntad. Entonces, yo lo invito a usted a que se acerque a una iglesia, a que reciba a Cristo en su corazón o allí donde usted se encuentra. No importa. Usted lo que tiene que hacer es la oración de fe y aceptar al Señor. Yo le invito, siempre los animamos a ustedes que nos ven, que no tienen a Cristo en su corazón, que lo puedan hacer porque mientras hay vida, hay esperanza. Que sigamos adelante en el amor de nuestro Señor Jesucristo y recuerden, vivamos la vida con sabiduría. Esa palabra tiene mucho significado. Vivamos la vida con sabiduría. Nos vemos en la próxima o nos vemos el domingo.